Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Llegamos, es tiempo de misterios aquí en Radio Nacional, en vuestra casa, en la casa de la radio, y hasta las 4 tenemos las 3 en las Islas Canarias para compartir esta aventura. Luego ya comenzamos en directo cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, y es siempre un placer estar juntos en esta aventura, como digo, hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Apuntar el teléfono hoy y las redes sociales, que tenemos muchas cosas que contaros. Los saludos y la bienvenida en nombre de todos los que nos encargamos de realizar el programa en esta ocasión. En la parte técnica, Rubén de Felipe y Paco Bermúdez, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y Miguel Blanco que os habla. Para todos nosotros un placer estar aquí en directo a estas horas. Y con los saludos para todos los que estáis ahora escuchándonos en directo, recordaros que tenemos una cita el próximo miércoles en la iglesia de San Antón. Vamos a hacer un programa especial desde la iglesia del Padre Ángel, miércoles 20 a partir de las 20 horas. Estáis todos invitados, habrá invitados sorpresas, habrá música y muchas más cosas. Ahí os esperamos. Será la segunda vez que un programa de misterios se hace desde una iglesia, algo histórico, y lo queremos vivir junto a vosotros. Nuestro teléfono de llamada gratuita esta noche, 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es, las redes sociales, el Face y Twitter eBlanco Radio, y nuestro número de WhatsApp 652-035934. Ahí os esperamos. Bienvenidos a todos. Y sin perder más tiempo, ahí vamos con un avance de los temas que nos esperan esta noche, y como siempre la recomendación de que no os lo perdáis. Esta noche vamos a viajar hacia un lugar maldito. Alcatraz. En esta isla inhóspita y azotada por el viento en la bahía de San Francisco, se alza la que fue la primera cárcel de máxima seguridad de Estados Unidos. Siempre tuvo fama de ser un lugar siniestro. Solamente su nombre, Alcatraz, evoca imágenes de brutalidad, violencia y locura. Ya en 1400 una leyenda de los nativos americanos afirmaba que estaba habitada por espíritus malignos. Alcatraz se convirtió en una penitenciaría federal en 1934 y muy pronto se la empezó a llamar La Roca. La Roca será esta noche nuestro primer destino. Seguiremos con datos acerca de ese descubrimiento en el interior de la Gran Pirámide de Keops. De ser ciertos, podemos estar frente a uno de los hallazgos más importantes de nuestra historia. Esta noche sabremos algo más de todo ello.
Ya tenemos todo listo. Partimos hacia una isla llena de misterios y, como siempre, eres bienvenido a nuestro viaje. ¿Te han gustado la introducción? Muy bien, perfecta. Ángel Montero, tenía unas ganas de tenerte en el programa. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Nuestro primer invitado, él es periodista, escritor. Has estado trabajando 25 años en Marca y El Mundo. 23. 23. Eso es. Y de repente cambiaste, bueno, no sé si cambiaste, te metiste y escribiste primero un libro que te tenía ganas por ello, 50 años de mentiras, JFK, y este último se llama Alcatraz, la prisión perfecta. ¿Por qué? ¿Te gustan esos temas? Sí, han sido dos temas que durante muchísimos años he investigado paralelamente a mi actividad profesional, y la verdad es que son dos libros que en algún momento a mí hubiera disfrutado haberlos tenido en la mano, pero nunca los tuve. Entonces decidí tenerlos. La mejor manera era escribirlos yo. Tú. ¿Y eres consciente de que si alguien quiere saber algo de Alcatraz tiene que pasar por este libro? Un trabajo que te has pegado, cientos de fotografías, mogollón de temas concretos, súper bien documentado. Sí, al final, yo creo que si se hace algo, es decir, esta labor o se hace, digamos, bien y se hace completa o no se hace. Es decir, estamos hablando de 29 años de un penal que bueno, es parte de la historia de Estados Unidos, pero es parte, digamos, de la cultura popular del mundo. Es decir, esto se ha inmortalizado con al menos cinco grandes películas. Fue una isla y un penal que causó muchos sufrimientos. Al final recibe, me parece que son, no sé si 500.000 visitantes todos los años. Es decir, es brutal la incidencia que tiene a diario esta isla en los medios de comunicación. Siguen echando las películas en las cadenas de televisión. Estamos hablando de películas de 30 años, de 25 años. Es algo que supera lo que es, digamos, la cultura popular, ¿no? Hay mucha historia dentro de Alcatraz y luego muchas veces nos quedamos siempre en lo mismo, ¿no? En la famosa fuga de Alcatraz, en alguna otra película, en algún fantasma que ha aparecido, pero realmente estamos hablando de un proceso histórico que llenó un momento determinado en la vida de Estados Unidos y que corrió paralelo, por supuesto, a la historia desde que los españoles llegaron allí, Juan Manuel de Ayala, hasta que se cerró en 1963 por orden de Robert Kennedy. Es una larga historia de vida y de muerte, ¿no? Esta noche vamos a intentar descubrirla, si te parece. ¿Lo visitaste? Sí. ¿Y qué impresión te produjo cuando estuviste allí? Yo me quise informar primero. Quise estar un poco, no solo alerta, sino quise pisar sobre mojado, por decirlo así. Un poco ir precavido, pero impresiona, sobre todo lo que llaman las mazmorras españolas, la parte de los sótanos, las celdas de castigo. No adelantes cosas. Es decir, impresiona mucho. En algún sitio he oído que la gente entra montando barullo, como casi siempre cuando va de viaje, pero cuando llegan allí se hace un silencio ¿qué pasa aquí? Cuando tú entras y pasas por las oficinas y ves como si los funcionarios se acabaran de ir a tomar un café. Ves las mesas de escribir, las máquinas... ¿Está todo allí? Todo está. Entonces las oficinas, los papeles, te da una sensación de que casi te están ingresando allí, vamos. Es una sensación espectacular, espectacular. Bueno, pues con ayuda de nuestro invitado Ángel Montero Lama vamos a ver si descubrimos esta prisión y a ver, es que tiene mucha más historia de lo que parece Alcatraz. La isla de Alcatraz, también conocida como La Roca, es una pequeña isla bañada por el Pacífico, ubicada en el centro de la bahía de San Francisco, en California. Alcatraz fue por primera vez documentada en 1775 por el explorador español Juan Manuel de Ayala, que la llamó la Isla de los Alcatraces. Aunque el descubrimiento de la bahía de San Francisco y las islas colindantes por los europeos se produjo mucho antes, en el año 1542.
Sin embargo, antes de la llegada de los españoles, se calcula que había alrededor de 10.000 indígenas entre el Point Sur y la bahía de San Francisco, que fueron llamados Solone, palabra que significa gente del oeste. Parece que la isla fue utilizada originalmente por los indígenas para aislar a algunos miembros que habían roto alguna ley tribal. Fue utilizada también para recolectar alimentos, como huevos de aves marinas, además de servir de refugio con la llegada de los europeos. Con la independencia de México, la pequeña isla de Alcatraz pasó de uno a otro propietario, hasta que en 1846 fue comprada por el gobierno de Estados Unidos por $5.000. Los cuarteles disciplinarios de Alcatraz fueron adquiridos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos el 12 de octubre de 1933 y la isla pasó en 1934 a formar parte de la Agencia Federal de Prisiones. La cárcel estuvo en uso durante 29 años, hasta el 21 de marzo de 1963, albergando un total de 1.545 reclusos. Son los primeros datos de este extraño lugar que hoy queremos explorar. Ahí están unos pequeños datos históricos de este asunto. Y en tu libro comienzas un poco la historia en 1540 en relación con Alcatraz. Bueno, en realidad, digamos que desde el descubrimiento de América, las siguientes expediciones españolas pasaron rápidamente a México y pasaron rápidamente a la parte del Pacífico, ¿no? Y, bueno, se intentó subir hacia arriba para conquistar nuevas tierras en nombre de la corona, pero también es curioso que llevaban dos objetivos, ¿no? Aquellos grandes navegantes, que eran gente culta, entonces eran gente que leían los bestsellers de la época, ¿no? Los libros de caballería. Entonces buscaban dos cosas más, buscaban conquistar tierras para la corona española, pero buscaban la ciudad de la Cibola. La Cibola era, por decirlo así, el Dorado del norte. Cuenta la leyenda que con la invasión musulmana de la península, 7 obispos abandonan sus diócesis, se van hacia el oeste de la península y desde allí parten en barco hacia el Gran Mar y llegan teóricamente a 7 ciudades míticas, por supuesto nunca encontradas, y una de ellas era la Cibola, y Cibola era una ciudad de oro y de piedras preciosas, ¿no? El Dorado del norte. Uh-huh. Y ese sería, digamos, el primer punto que buscaban. Y el segundo era lo que llamaban el estrecho de Anián. Marco Polo, en sus descripciones, en algún momento nombra a China como Anián. Entonces, ese estrecho, realmente, si no hubiera nieves perpetuas en el norte de Canadá, existiría. Es decir, de alguna manera, pues, digamos, sería... ¿El estrecho de Bering? No exactamente Bering. Sería entrando por las Aleutianas, Alaska, norte de Canadá y saliendo por el este por la península del Labrador. Uh-huh. Es decir, sería el corredor que pasaría Pacífico-Atlántico. Evidentemente, eso es imposible porque es puro hielo, ¿no? Pero fíjate digamos, hasta dónde llegaba la cultura popular de la época, que buscaba ciudades, buscaba nuevos paraísos, ¿no? De alguna manera, la economía de España en aquel momento era prácticamente de poco más que miseria, es decir, la riqueza la tenían unos pocos, ¿no? Pero fíjate a lo que íbamos de la cultura popular, la península de California, la isla, lo que es la península de California, aparece en las Sergas de Esplandián, en el Amadís de Gaula. Se cita, fíjate, estamos hablando del año 1500 y pico, es decir, en un libro de caballerías se cita California, por primera vez la palabra California, ¿no? Como una isla que está cerca del paraíso, ¿no? Claro, no una península. Lo leían aquí la gente. Entonces, es decir, los que iban allí lo buscaban, pero hasta otro ejemplo, cuando Magallanes llega a Argentina y ve a unos seres tan altos, que él les llega a la altura del ombligo, pues se acuerda del Primaleón
del libro de caballerías. Y claro, dice, claro, estos son los patagones, que decía el Primaleón. Y efectivamente, y los llama, y de ahí viene el nombre de la Patagonia, ¿no? Al final, digamos, esos bestsellers estuvieron en la mente de estas personas, ¿no? Te decía que nos escuchan desde muchos lugares. Aníbal Narváez Arroyo dice que nos escucha cerca de la bahía de San Francisco, en California. Ajá. Ahí está escuchando el programa. Saludos para todos los que estáis ahí detrás de Radio Nacional en muchas partes de fuera de España. Van buscando eso, no se paran en la isla. Creo que hay muchas expediciones que pasan al lado y no la ven. Hay, digamos, bueno, este oyente que vive cerca de la bahía sabrá que muchos días se levanta por las mañanas con una niebla tan espesa que no se ve a un metro, ¿no? Entonces, muchas expediciones, algunas de las expediciones pasaban de largo, ¿no? Y llegaban hacia lo que es Oregón y demás, ¿no? Y luego, aparte, pues, los naufragios que eran moneda corriente en aquellos tiempos. Incluso el barco que hacía la ruta Manila-Acapulco, que tenía la obligación de costear y de cartografiar las zonas, tuvo también muchos accidentes en esa zona, ¿no? Entonces era una zona que tardó en descubrirse, ¿no? Sin embargo, los indígenas ya la conocían. Sí, es decir, al final ellos son los nativos americanos, ¿no? Es decir, que tanto lo que hemos hablado antes, los solones y los Witoc, ellos vivían allí con bastante, desde hacía bastante tiempo. Pero no la utilizaban. El problema que tenía Alcatraz, tenía varios, digamos, problemas de poder vivir o de poder mantener una colonia fija, ¿no? No tenía agua. Y luego también es cierto que orográficamente, cuando se construye el fuerte militar, todos los grandes farallones que había de piedra, esos los vuelan. Es decir, ahora vemos una isla más o menos llana, está el edificio de Celda, se ve en medio, pero es llana, tiene sus playas, pero antiguamente había muchos farallones. De hecho, en el diario de Juan Manuel de Ayala, que es el que le da el nombre a la isla de los Alcatraces, dice que va allí a recoger leña para fuego y demás, y que realmente ve que tiene muy difícil el poder atracar y se da la vuelta, ¿no? Es decir, que era una isla difícil de vivir. Incluso dicen que lo que antes estábamos comentando, de que de alguna manera se utilizaba como castigo, pero también como retiro espiritual. Allí los brujos, los grandes hechiceros pasaban temporadas ellos solos, ¿no? También se descubrieron algunas tumbas, es decir, que en algún momento quizá pudo haber alguna pequeña necrópolis, ¿no? Pero siempre estaba vinculada a los malos espíritus. Por lo tanto, nunca se hizo el menor intento no de habitarla, por lo que digo, la dificultad sobre todo del agua, pero simplemente de algo estable, ¿no? Ya. Llegan los españoles a Ayala y es el que lo descubre y le da nombre. Sí, es el que le descubre y le da nombre, pero tenemos que tener en cuenta que es muy poco tiempo la isla es española, muy poco tiempo. 10 años. No, son más, son entre unos 40 y tantos, porque al final entre la paz de Guadalupe, Hidalgo, es decir, pasa a México, luego la paz Guadalupe, Hidalgo con los americanos, que en realidad lo que hicieron fue quedarse con toda la zona sur de Estados Unidos y la zona norte de México. Por eso dicen aquellos mexicanos de Nuevo México, de Arizona y demás, que ellos no han pasado la frontera, sino que la frontera les ha pasado a ellos, ¿no? Yeah. Entonces, fue muy poco tiempo, la verdad, español. Pero bueno, de hecho, vas allí a la isla y hay una bandera española antigua, ¿sí? De estas que tiene solo la mitad roja, la mitad amarilla, con el escudo. Es un escudo, en realidad es de la corona de Castilla y de León, nada más, ¿no? Es decir, es una bandera muy antigua, ¿no? Un poco homenaje a aquellos primeros y luego habitantes. Llegan y la venden por $5,000. Pero eso ya fue posterior, porque cuando pasa a México hay un americano que al gobernador Picó, se llama Pío Picó, le dicen, esto está deshabitado, yo te la compro, ¿no? Y entonces hizo el conato de comprarla, realmente nunca pagó, pero se apropió de la isla. Hubo una transacción un poco rara, hasta que al final, cuando empieza la fiebre del oro, el Estado americano ya decide que tiene que controlar el paso. Los rusos están bajando, vienen de la zona de Siberia, bajan desde Oregón, también con la fiebre del oro, y hay un tráfico terrible. De hecho, es cuando tiene la máxima efervescencia la ciudad de San Francisco, ¿no? Entonces deciden hacer un control, y la mejor forma de tener un control es dominar la bahía, ¿no? Y ahí es donde se monta el primer fuerte militar, y entonces el Estado de Estados Unidos, el Estado federal, decide comprarlo y hacer un gran fuerte, ¿no?
Cañones, mucha defensa. Sí, pero en realidad nunca se utilizó. Es decir, hubo un regimiento allí, incluso de francotiradores, pero realmente fue más causar respeto que otra cosa, ¿no? ¿Y cuándo comienza a ser un penal por parte de Estados Unidos? Hay un momento en que deja de ser, digamos, pasa a seguir perteneciendo al ejército, pero pasa de ser, digamos, un cuartel, por decirlo así, a ser una prisión militar. Una prisión militar que, por lo que decíamos antes, no tiene agua, tiene unos costes muy elevados de mantenimiento, y llegó un momento en que el ejército se quiso desentender de ellos, ¿no? A primeros de siglo XX, en el año 12 o por ahí, se hace el nuevo complejo de celdas, y es cuando ya se hace imposible el mantenimiento por parte del ejército. A partir de ahí, ya en el año 30 y tantos, tanto prisiones militares como el FBI, como el fiscal general, deciden crear lo que es el moderno Alcatraz para acabar con todos es decir, los famosos gángsters, los comienzos de la mafia, es decir, meter el miedo en el cuerpo a los que estaban en la calle y a los que estaban en otras cárceles, ¿no? Ya. Porque ahora hablaremos de eso. 2:27, 1:27 en las Islas Canarias. 900-137-137 nuestro teléfono. Esta noche visitamos La Roca. Pero son muchos pensionistas y pocos o menos los cotizantes. Revertir esta reforma laboral, de manera que los jóvenes confiaran en que pagando su pensión, al final de su vida laboral, ellos también cobrarían. Más de 9,5 millones de personas cobran pensiones en nuestro país. La cifra crece año tras año y muchos expertos cuestionan la viabilidad del sistema si no se realizan reformas. Futuro Abierto, con Tato Puerto. Esta semana en Futuro Abierto hablamos de las pensiones. Los domingos a las 6 de la mañana es hora de Radio Nacional de España. Mensajeros de la Paz, el Padre Ángel y el Espacio en Blanco quieren invitarte a una experiencia única. Será el miércoles día 20 de diciembre en la iglesia de San Antón de Madrid, a partir de las 8 de la tarde. No te pierdas esta ocasión única de sentir el misterio de la Navidad. En Radio Nacional, dentro del Espacio en Blanco, estás invitado. Te esperamos. Esta isla de 9 hectáreas era un lugar inclemente. Necesitaban un lugar donde meter a los delincuentes más violentos y pensaron en esta isla. Los guardias de la cárcel no fueron elegidos al azar. Eran los más duros del país. Los prisioneros solo podían recibir una visita al mes siempre que el alcaide lo aprobara. Las celdas de cemento medían 1,5 metros por 2,75. Además, a los presos no se les permitía hablar demasiado y el aislamiento enloqueció a muchos. Alcatraz era el último recurso. Decidieron que aquí se sometería a los delincuentes más peligrosos. Los informes oficiales son imprecisos, pero se cree que 64 hombres murieron tras estas rejas o tratando de escapar. Cuando los presos empezaron a suicidarse utilizando cualquier cosa que tuvieran a mano, circularon rumores de que la cárcel estaba maldita. Algunos guardias pensaban que una celda de aislamiento llamada El Agujero era la residencia del mal. Ahora los vigilantes nocturnos hablan de ruidos extraños, de presos que corren, y aseguran que han oído a Al Capone tocar el banjo. Conozcamos algunos detalles más de este lugar embrujado. Pues volvemos al Alcatraz. Y antes de que me cuentes cuando lo convierten en prisión, hubo un tiempo que fue un sitio donde llevaban, por ejemplo, a los que no desertores, los que no querían ir a la guerra de Vietnam. Me parece que era de Vietnam. No, fue la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, sí. Claro, Vietnam ya estaba, había encerrado. Y vivían como Dios allí. Claro, es decir, fue un... Intentaron, estamos hablando, por supuesto, antes de la nueva prisión, digamos, de antes de ser prisión federal, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Entonces hubo muchísimas quejas porque había lo que luego se llama objetores de conciencia, los enviaban allí y allí realmente llevaban una vida muy, muy relajadita, pero hasta tal punto que los medios de comunicación decían, ¿cómo nuestros chicos están en Europa
pegando tiros, y estos señores están viviendo a cuerpo de rey. Incluso organizaban, creo, veladas de boxeo y obras de teatro dentro de la propia cárcel, ¿no? Entonces decía que hasta engordaban los presos, ¿no? Yeah. Es decir, fue un periodo de transición, ¿no?, dentro de la prisión, que coincidió también con varios... Hubo dos momentos de ingresos de nativos americanos. Uno fue cuando acaba la guerra civil, que los nativos americanos no entienden por qué tienen que seguir en el ejército cuando ya acaba la guerra, y los que no quieren seguir, que son la mayoría, los ingresan allí. Y luego con el sistema educativo no aceptan el sistema educativo del gobierno federal, y también van a la cárcel. Es decir, hay dos momentos ahí que son intermedios con los presos que estábamos hablando de la Primera Guerra Mundial, que hay oleadas de indios americanos, ¿no? Por eso luego, cuando hablemos más adelante, en los años 70, hay una invasión de indios. Vale, se crea la cárcel y, bueno, empieza a ser un sitio complicado, ¿no? ¿Cómo era la vida? En alguna parte he oído o leído que no les dejaban hablar a los presos. Esa era la condición... Es decir, eso era lo más duro para los presos. Del año 34 al año 37, creo que fue, cuando ya se abolió. De hecho, hubo, con toda la dureza de la prisión, hubo 3 huelgas de internos, ¿sí?, porque no lo resistían. Es decir, ellos, el tener que estar viviendo desde las 6 de la mañana hasta las 9 y pico sin poder dirigirle la palabra absolutamente a nadie, y solamente poder responder si se dirigían a ellos los internos, eso creo. De hecho, las primeras fugas los primeros intentos de fuga fueron suicidas. Es decir, fueron gente que sale a saltar la valla y a irse. Es decir, si me disparan, me disparan. Y de hecho fue lo que pasó, ¿no? Es decir, los volvió locos. De hecho, los estudios hablaban de que había un 75% de la población interna con problemas psicológicos, cuando en el resto de las prisiones americanas estaban hablando en torno al 15%. ¿Ya cuánta gente había recluida? En realidad nunca llegó a haber más de 300 y pico personas. Ya, ¿y eran los más malos de todos los malos o gente...? Sí, es decir, los perfiles eran... la máxima que había en Alcatraz es: si te portas mal en la sociedad, pasa a la cárcel. Si te portas mal en la cárcel, pasa a Alcatraz. O sea, era lo peor de lo peor. Sí, es decir, tú, salvo excepciones, por ejemplo, Morton Sobel, que fue, ya hablaremos de él, es el único preso político que tuvo el penal de Alcatraz, salvo este hombre, que yo sepa, no hubo ningún otro caso de persona que fuera del juzgado, de la condena, a cumplir su pena en Alcatraz. Siempre eran los que provenían de otras cárceles. ¿Por qué? Porque se intentaban fugar de otras cárceles, o porque se portaban tan mal que había que dar un escarmiento, ¿no? Yeah. Es decir, era un penal de escarmientos. Vale, ¿y cómo era la vida? ¿Cómo era la vida de los presos? Era muy dura. Es decir, para trabajar, que en principio podemos pensar, joder, encima los hacen trabajar duramente, eso era un privilegio. Es decir, cuando trabajar era un privilegio. Cuando tú, digamos, al cabo de los meses habías demostrado una buena conducta, te podían permitir ir a la lavandería, a la peluquería. Ellos trabajaban con uniformes del ejército, los arreglaban, los planchaban, es decir, tenían varias industrias, ¿no? Pero la dureza, los 14 o 15 recuentos diarios, salvo la alimentación, que una alimentación muy calórica, es decir, bastante buena, que incluso hubo quejas y tuvieron que bajar el nivel de calorías. La vida era muy dura, pero la principal dureza que tenía ese penal era que no se podía hablar, no podías hacer nada, ¿no? Eso terminó volviéndolos locos. Y luego había otra cosa, que es que ellos se sentaban en su patio y veían San Francisco. Pero cuando había fiestas en San Francisco, ellos oían la música. Ellos oían la viveza de la ciudad, ¿no? Y eso los seguía volviendo más locos, ¿no? Nos escuchan desde Silicon Valley, al sur del área de la Bahía de San Francisco, Bob Baker, y en el condado de Santa Clara también, en San José. Fíjate, la gente que lo está escuchando por ahí dice: genial el invitado. Estos eran los presos. Había gente... Claro, los funcionarios, ¿cómo eran? ¿Escogían a los más duros que había en todas las penitenciarías? Eso nunca se sabe si es parte de la leyenda o no. Es cierto que ellos tenían un plus. Es decir, la vida era muy dura también para ellos. La única vía de comunicación que tenían con el resto del mundo era el ferry, digamos, oficial, que era sobre todo el que traía alimentos, el que traía agua, y el que llevaba a los funcionarios cuando se querían irse al cine de San Francisco, ¿no? Entonces ellos tenían un plus porque ellos vivían dentro y la vida era dura, ¿no?
Entonces, también están allí sus familias, había unas condiciones serias, es decir, tú no puedes llevar a un amigo, no puedes llevar a una amiga, tiene que ser tu esposa, puede ser tu madre, es decir, hubo determinadas condiciones que hacían dura la vida para los funcionarios, pero ellos tenían un plus, ellos ganaban más dinero en Alcatraz que en otras cárceles. ¿Cómo era el bloque de las celdas? El bloque de las celdas, había 4, A, B, C y D. Cuando hicieron la reforma importante en el año 12, el B y el C los hicieron con un acero reforzado importante. En cambio, los laterales, el A y el D, se quedaron con el mismo, acabó el presupuesto y se quedaron con el mismo tipo de reja de hierro que había anteriormente, ¿no? Y eso provocó algunos intentos de fuga porque con una simple lima eran capaces de romper ese hierro, ¿no? Pero esos 2 bloques laterales tenían lo que se llamaban las mazmorras, los que ellos llamaban las mazmorras españolas. Estas mazmorras, lo que eran en realidad, eran parte de lo que fue el cuartel. Es decir, en realidad eran unos pequeños almacenes a los cuales les pusieron rejas, tenían una oscuridad total, había mucha humedad y los utilizaban como celdas de castigo. Al final, hasta tal punto, digamos, era cruel aquello que los metían por la noche. No tenían luz, las celdas totalmente, que no eran celdas, eran almacenes totalmente húmedos, las ratas les pasaban por encima, es decir, les volvían locos. Luego empezaban los rumores de que si había aparecidos, de que si había un soldado del siglo XIX que se paseaba por allí. De eso quiero hablar. Entonces, ¿los fantasmas? Los fantasmas, los primeros fantasmas de los que hay conocimiento eran precisamente soldados que se paseaban haciendo guardia, soldados vestidos con el uniforme del siglo XIX que se paseaban por lo que son las mazmorras españolas, ¿no? Y en algún momento en el patio por la noche dicen que vieron a un grupo de indios haciendo corro y cantando, ¿no? O sea, susurrando, ¿no? Luego el resto de los aparecidos, por decirlo así, normalmente fueron cuando ya cierra la prisión y ya empiezan al final allí no hay nadie, y empiezan a oírse ruidos por la noche los vigilantes y demás, ¿no? Se oye el baño de Al Capone, Metralleta Kelly fue uno de los famosos presos. Este hombre fue monaguillo. Dicen que le ven por la capilla de vez en cuando su sombra se ve que pasa por allí. Alvin Karpis también dicen que le ven en la panadería. Es decir, hay una serie de personas, digamos, constantes que se repiten esos nombres, ¿no? Pero en realidad, lo más famoso, por decirlo así, del tema fantasmas es cuando ya la prisión se cierra, ¿no? De hecho, hay un par de fotografías curiosas, una hecha en el locutorio de las visitas. Ellos no tenían contacto físico con los internos en la visita. Tenían un cristal que tenía 9 centímetros y tenían una pequeña ventana de 25 centímetros de lado cuadrada. Entonces, en el año 2014, un matrimonio inglés hace una fotografía allí y aparece una cara en la foto. En el cristal, ¿no? Entonces, se piensa que puede ser un reflejo, pero lo cierto es que mirando esa cara, ese vestido, ese gorro, se ve que es una persona, pues de mediados, principios del siglo XX, ¿no? Es decir, que no se cuadra mucho, ¿no? Luego hay otra fotografía, abajo, según entras, hay un camión antiguo, de primeros de siglo, y hay una fotografía de un señor que la hizo tranquilamente y apareció una señora dentro del camión. Y se puede ver en internet esa fotografía. Este hombre jura y perjura que allí no había nadie porque este hombre parece ser que era un enamorado de los vehículos y que lo miró por dentro y lo miró por fuera y cuando hizo la foto allí no había nadie, ¿no? Es decir, son los dos elementos, digamos, más destacados, ¿no? ¿Hay algún lugar donde haya alguna marca de una mano con sangre? Sí. Lo que pasa es que al final es difícil saber, nadie ha concretado nunca ese origen. En principio está debajo, digamos, donde estaban las famosas mazmorras españolas, está encima del cerco de una puerta y parece ser que en un principio había allí algunos rastros de sangre que podía ser una mano, pero luego se empezó a decir que daba buena suerte cada vez que algún interno pasaba por allí o algún funcionario el tocarlo. Sí. Entonces aquello se fue, digamos, haciendo una masa. Supongo que alguien también ayudaría con pintura, con lo que fuera, y de hecho ahora se ve una mano que, se ve que no es sangre, pero impresiona, ¿no? Impresiona porque está en una pared y porque cuando tú vas allí y ves lo que hay, encima te encuentras esa mano, pues te impresiona, ¿no? 2:40, seguimos adelante. Hay muchas cosas más que contar. 1:40 en las Islas Canarias.
Después de esa introducción seguimos. Fabricaron lanchas salvavidas con impermeables robados y pensaron en el modo de eliminar su rastro. Tuvieron que colocar algo realista en las camas para que pareciera que estaban durmiendo. Hicieron cabezas de papel maché y abrieron agujeros en las paredes de sus celdas con relativa facilidad. La cárcel había sido construida 20 años antes y el agua salada que se filtraba a través de los muros y de las cañerías había erosionado el cemento. A los guardias les sorprendió lo fácil que les había resultado picar los muros con cucharillas. El 11 de junio de 1962, Morris y los hermanos Anglin atravesaron los muros de sus celdas y empezaron a trepar por el conducto de ventilación. Subieron hasta que alcanzaron el último obstáculo, la tapadera metálica del conducto. Era como una rueda de tren. Después cruzaron el tejado y se deslizaron por un canalón hasta llegar al suelo. En el agua unieron sus artilugios flotantes, fabricados con impermeables, y se alejaron sobre ellos. La fuga de Alcatraz. Esos eran algunos datos históricos. Nuestro invitado nos da más detalles. Decimos fuga, pero no fue fuga. Según tu libro, 14 intentos de fuga hubo de Alcatraz. Eso y algunos de ellos suicidas, es decir, me voy de aquí porque me maten cuanto antes. Básicamente los primeros, ¿no? Es decir, realmente no se puede decir que ninguna fuga tuvo éxito, porque efectivamente Frank Morris y los hermanos Anglin desaparecieron, pero pudo ser como otros internos que desaparecieron en las aguas. Yeah. Estamos hablando de aguas de 12 grados, corrientes muy fuertes. Entonces, en el caso concreto de esta fuga, la 13ª, la famosa fuga de Alcatraz, la de la famosa película de Clint Eastwood, que fue en el año 62, en junio del 62. Déjame que escuchemos un fragmento, ¿te parece que lo tenemos preparado? Vamos a ponerlo. Espera. Creo que sé cómo salir de aquí. ¿Se puede saber qué miras? He encontrado la forma. Las paredes de la celda son muy viejas y el aire húmedo ha reblandecido el hormigón. El salitre está oxidando el metal. Con un corta uñas he rascado junto al enrejado del aire acondicionado. Creo que en poco tiempo podré sacar la rejilla, ensanchar el agujero y llegar por ese conducto al pasillo de la parte superior. Quizás hasta pueda llegar al tejado. ¿Y cómo ocultaremos el agujero? Podemos arrancar unas cuantas páginas de anuncios de las revistas. Nadie las echará en falta. Pintamos una rejilla parecida y tapamos el agujero. Habrá que esconder la rejilla entre la toalla o bajo la colchoneta. Yo he pedido un acordeón para colocarlo delante de mi agujero. Suponiendo que logremos salir de las celdas. Es un fragmento de la fuga de Alcatraz. Nos preguntaban qué había de cierto en esta película de Clint Eastwood. Está basada en una de esas fugas. Esta es la famosa fuga Alcatraz, el intento de fuga 13º. Es muy fiel esa película. Es decir, lo que pudo pasar con lo que narra la película de Siege, yo creo que es fidedigno a un 90%. Hay algunos anacronismos, es decir, por ejemplo, se ve en la película que el famoso preso que se corta los dedos, eso ocurrió 20 años antes. Es decir, hay un momento en que se sugiere que allí puede estar Al Capone no estaba en ese momento en la prisión, pero es muy fiel y el proceso, digamos, de fuga, proceso físico como se hizo, se corresponde con la realidad. Vale, vamos antes a los primeros. ¿Nunca llegaron a...? No hubo ninguno, solamente hay un caso de dos que salieron nadando y no se les volvió a ver. Pero estamos hablando de invierno, estamos hablando de temperaturas extremas. ¿Tiburones? Y bueno, los tiburones es otra parte de la leyenda de Alcatraz. Es decir, hay tiburones pequeños, son tiburones que comen plancton. Es decir, creo que en los últimos 40 años hay descritas 2 o 3 ataques de tiburones. Es decir, no son tiburones peligrosos, pero es algo muy importante el tema de los tiburones en Alcatraz, porque todos los internos estaban convencidos de que se los comerían los tiburones.
todos. Entonces, era una, digamos, de la parte de las leyendas de Alcatraz, ¿no? Entonces, los primeros intentos de fuga fueron muy desesperados. Pero cuando ya la ley del silencio se queda fuera, empieza, digamos, la maquinación, ¿no? Y normalmente vienen por la vía, lo que decíamos antes, de los dos pabellones extremos, los que no habían podido llegar a tener esos barrotes del acero templado especial, que eran prácticamente inviolables, ¿no? Incluso hay una fuga del famoso Doc Baker. Doc Baker era una familia de delincuentes. La madre se llama Ma Baker, la famosa canción de Boney M, que hablaba de Ma Baker. Este hombre, en un momento dado, se da cuenta que en el pabellón D son mucho más blandas los barrotes, organiza un escándalo para que le envíen allí y sale por la noche. Es el único... aparte de la fuga de Alcatraz, de Frank Morris y los hermanos Anglin, es la única fuga que se desarrolla desde las celdas. El resto es desde los puestos de trabajo, ¿no? Desde la lavandería, desde la cocina. Y este es el único intento de fuga. A Doc Baker le dieron un tiro, vamos a decir, que fue imposible. ¿Y la más imaginativa, la fuga más imaginativa? Bueno, yo creo que la más imaginativa de todos fue uno de los internos. Su trabajo era, cuando venía el barco, el trasiego, ayudar a subir y a bajar, a portear, por decirlo así, ¿no? Entonces, lo que antes comentábamos, los internos trabajaban mucho con el ejército, planchar, lavar uniformes, poner botones y demás, ¿no? Entonces, este hombre lo que hizo se hizo con un uniforme y se metió en el barco con su uniforme. ¿Sí? Y se metió allí tranquilamente. Pero claro, el uniforme era un poco distinto al resto de uniformes que llevaban, pero nadie se dio cuenta, salvo una persona. Entonces esa persona lo que hizo fue contarlos, los militares que había allí, y le sobraba uno. Entonces, bueno, cuando llegó allí a la bahía de San Francisco, pararon a todo el mundo, empezaron a hacer averiguaciones y allí estaba este hombre. Y le pillaron. ¿Y la última fuga, esa sí resultó ser...? No tuvo éxito, pero sí demostró una cosa. Demostró que se podía llegar a nado a la bahía de San Francisco. Fueron dos internos y el que llegó se llamaba Paul Scott. Este hombre nadó hasta la misma playa en San Francisco, perdió el conocimiento, pasaban unos adolescentes por allí hay un cuartel, se llama el Presidio. Bueno, lo llamaron a los militares, lo recogieron, lo llevaron a un hospital militar, le reanimaron y esa noche ya durmió en Alcatraz. Estamos hablando de que esa fuga se desarrolló tal día como hoy, ya es 17 de diciembre, hace hoy 55 años. Y el cierre del penal fue en marzo. Estamos hablando de que duró el penal prácticamente 4 meses más. ¿Por qué? Se demostró que el penal ya, para lo que se había hecho, ya no valía. No era tan inviolable, ¿no? Ya no era inviolable. Vale. Tu libro... el prólogo lo hace David Meca, sí. Y él demostró que se podía ir nadando, ¿no? Sí, fue sí. una de muchas hazañas, ¿no? Sí, sí. De hecho, él fue un momento en que le había suspendido la FINA por un falso dopaje. Entonces, él hizo varios cruzó el estrecho de Gibraltar, es decir, hizo varias heroicidades, por decirlo así, y uno de ellos fue esto. Él se puso unos grilletes en los pies y demostró que se podía ir nadando. Estamos hablando también de David Meca, campeón del mundo de natación de fondo, es decir, estamos hablando de un señor que ganó el campeonato del mundo varias veces de 50 kilómetros en aguas abiertas. Es decir, estamos hablando de un superatleta, ¿no? Pero él demostró que se puede hacer, ¿no? Ya. Preguntan si es cierto lo narrado en la película La Roca de Sean Connery y Nicolas Cage. No, es una película, no tiene absolutamente nada. Lo que ha pasado muchas veces cuando ya la prisión se cerró es que ha servido de marco para películas, para actuaciones, para muchas cosas, ¿no? Es un marco ideal porque permite, como esta de La Roca, preparar una invasión cinematográfica, es decir, da mucho juego visual, ¿no? El último tiempo ya no había tantos mafiosos, acabaron con todos ellos y parece que era la población afroamericana, los negros, lo que el mayor porcentaje, ¿no? Sí, la verdad es que había muchos. Si empiezas a mirar la lista de los presos, ahora al vamos final, a hablar un poquito de ellos. Pues ellos distinguían entre le llamaban, no me acuerdo exactamente, era anglosajón o caucásico, negro, mexicano, hispano. Es decir, hacían varias distinciones, pero llega un momento en que, digamos, porque el tema del casterismo bajó muchísimo de tono,
pues que realmente los afroamericanos, los mexicanos, incluso hasta filipinos, pues era una población, llegó un momento en que era casi mayoría, vamos. 2:50, 1:50 en las Islas Canarias, seguimos adelante. Esta noche, en Espacio en Blanco... Al chocar esos rayos cósmicos con los átomos de la parte superior de la atmósfera terrestre es cuando se producen los muones, aunque hoy día los científicos ya han logrado y lo hacen también en laboratorio, pero esos son los que nos están bañando, los muones y neutrinos que se producen ahí y atravesándonos constantemente aunque estemos bajo techo. Y esto además plantea un enigma muy importante para la ciencia, porque no se sabe realmente cuál es el influjo que provoca sobre nosotros estas pequeñas partículas cósmicas. Conozcamos ahora algunos de los presos que estuvieron en Alcatraz. Varias décadas más tarde, en los años 30, una nueva clase de delincuentes controlaba las calles del país, los gángsters. Y las autoridades necesitaban un lugar donde encerrarlos. Trasladaron a los más problemáticos a la prisión de Alcatraz. Uno de los convictos más famosos fue Robert Stroud, condenado por asesinato. Se le conoció como el pajarero de Alcatraz, ya que en la cárcel comenzó a mostrar fascinación por los pájaros. Crió alrededor de 300 en su celda e incluso escribió 2 libros sobre el tema. El gángster Al Capone, uno de los delincuentes más buscados de su época, fue el preso número 85 de Alcatraz. El aislamiento le provocó un declive físico y mental del que nunca se recuperó. El extorsionador James Whitey Bulger, actualmente uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, también cumplió parte de su condena en La Roca. Mafiosos como Al Capone son un ejemplo, pero hay más. Últimos minutos, luego si te quedas un ratito más hablamos de Kennedy, que es otra de tus especialidades. ¿Qué presos famosos hubo en Alcatraz, aparte de Al Capone, que acabó hecho polvo, ¿no? Sí, él tenía sífilis. Ya cuando entró, bueno, estaba enfermo de sífilis y se vino abajo rápidamente, ¿no? Él tuvo algunos, digamos, enfrentamientos al principio a demostrar lo gallito que era y lo importante que era, pero se vino abajo rápidamente y empezó en un declive físico y mental rápido. Es decir, que dicen que él mismo le confiesa al alcaide en un momento determinado que Alcatraz le ha diluido, acaba con él, ¿no? ¿Tocaba el banjo? Él tocaba el banjo, es decir, hay un momento en que ya la prisión se abre un poquito, se relajan las normas y se permiten en las horas... Mira, lo oímos tocando el banjo. Él le permiten que la gente sus aficiones las pueda desarrollar, como ya cobran su dinerito por el trabajo, pues pueda comprar cosas. Hay quien compra instrumentos musicales y hay quien compra material para pintura, para sus caballetes y demás, ¿no? Y este hombre su afición era el banjo. Por eso una de las cosas que se dice es que se sigue oyendo en las duchas, se sigue oyendo algunas veces el banjo de Al Capone, ¿no? ¿Ponías mala cara cuando estábamos haciendo ese resumen del hombre de los pájaros? Sí, es decir, ahí lo que pasa es que hay un poco de leyenda con el tema de Robert Stroud y un poco la leyenda viene a raíz de la película de Burt Lancaster, El hombre de Alcatraz. En realidad, Robert Stroud nunca tuvo ningún pájaro en Alcatraz. ¿No? Nunca. Él precisamente, digamos, por decirlo así, le cierran el chiringuito en su prisión anterior, le quitan todos los pájaros y le mandan a Alcatraz. Es decir, él nunca tuvo ningún pájaro en Alcatraz. Y de hecho se pasó una buena parte del tiempo en el bloque de castigo y en el hospital. Es decir, era un tipo bastante problemático. 2 minutitos antes de hacer la pausa, Metralleta Kelly también estuvo por ahí. Metralleta Kelly fue, digamos, era el perfil perfecto del prototipo de gángster, de atracador, ¿no? Hasta tal punto que su mujer, de regalo de boda, le regala una metralleta Thompson, ¿no? Entonces, ¿El regalo de boda? El regalo de boda fue una metralleta, y este era absolutamente sanguinario. Pero cuando va a Alcatraz, cuando le llevan a Alcatraz, se convierte en un preso modelo. Hasta tal punto que hace el camino contrario. Otros iban de cárceles a Alcatraz. Este va de cárcel
Alcatraz, y de Alcatraz vuelve a una cárcel normal, ¿no? Está unos años, de hecho era el monaguillo de la iglesia, de la capilla de allí, ¿no? Chofer de Bonnie and Clyde también es otro de los que estuvo por allí. Alvin Karpis es una persona importante. Alvin Karpis es curioso porque fue el preso que más tiempo estuvo, 26 años. Cuando salió de Alcatraz fue a otra prisión y cuando salió libre se vino a Torremolinos. De eso sí, ¿vivió aquí? Vivió aquí. No se sabe decir los contactos que pudo tener, pero él estuvo viviendo del 79 al 99 en Torremolinos. Y nadie sabía que había sido un tipo súper peligroso. No, es decir, yo creo que él tendría algún... Primero, de los grandes robos que hizo y grandes secuestros que se sabe que pagaron rescates, él debía tener dinero escondido en algún sitio y algún socio, pero se vino aquí y aquí llevó una vida más o menos discreta, pero bueno, no se privó de nada, pero llevaba una vida discreta, ¿no? Y un buen día, al cabo ya tenía el 73 años, un día de verano, pues apareció muerto, ¿no? Fue curioso además porque nunca se le hizo la autopsia. ¿No? Nunca se hizo la autopsia. Le enterraron en el cementerio de San Pedro en Málaga y al cabo del tiempo los americanos se dieron cuenta que el enemigo público número uno pues se había muerto en España e intentaron recobrar el cadáver. Habían pasado tanto tiempo que al final fue al osario común, ¿no? Es decir, no pudieron recobrar nada, pero allí estaba en el cementerio de San Pedro, ¿no? De hecho, me he equivocado porque murió en el 79. Él estuvo del 72 al 79 en Torremolinos. ¿Y el chofer de Bonnie and Clyde en 30 segundos? Sí, al final, este era un elemento, digamos, era un segunda fila. Nunca fue una persona importante y fue de los que cogieron cuando las grandes redadas donde murieron Bonnie and Clyde, que las balaceras aquellas acabaron con ellos. Floyd Hamilton era un medio delincuente, un medio gángster, pero que tuvo la mala fortuna de portarse mal en otras cárceles y acabó en Alcatraz, ¿no? Es decir, fue, digamos, de los más significativos, ¿no? de Alcatraz, ¿no? Luego te pregunto, en la segunda hora, ¿quién fue el peor de todos? Sí. O te lo pregunto ahora, ¿quién fue el peor de todos? 30 segundos. Más malo de todos los malos. No, yo te diría que como comportamiento en la cárcel quizá fuera Robert Strode. Fuera Robert Strode. Hay una anécdota. Dicen que en un momento determinado empieza a gritar que necesita un médico. Sí. No le hacen caso porque ya ha ido el enfermero. Y organiza una especie de revolución entre los internos. Empiezan a gritar, empiezan a tirar papeles, empiezan a quemar papeles. Y eso cuesta a varios internos llevarles al agujero. Y uno de los Déjalo ahí porque tengo que despedirme. Luego lo cuentas en el segundo, ¿vale? Estupendo. Hemos de hacer una pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Enseguida regresamos. En nuestra segunda hora nos vamos a la pirámide y otras cuantas sorpresas que esperan. 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis intervenir. No os vayáis, todavía tenemos mucho que contaros, incluso descubrir alguna historia de JFK con esos últimos papeles que han salido. Nuestro invitado es un experto. Enseguida regresamos, el Espacio en Blanco continúa. El próximo miércoles, día 20 de diciembre, te invitamos a una aventura única. Desde la iglesia de San Antón, en Madrid, programa especial del Espacio en Blanco, a partir de las 8 horas de la tarde. El misterio te espera. Estás invitado.